Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo muy cordial del nuevo titular de esta institución, el doctor Pedro Salmerón. Iniciamos un nuevo ciclo, iniciamos una nueva etapa. Nos da mucho gusto que en esta nueva experiencia nos acompañen personas que nos han acompañado en actividades anteriores, en años anteriores. Algunos de ustedes prácticamente ya tienen placa de inventario porque ya forman parte del instituto, como esa fuerza viva, esa fuerza que siempre quiere conocer, comprender, tener el conocimiento también para darlo a conocer a otras personas, y nos llena también de gusto ver que hay nuevas personas, que este instituto se revitaliza con la atención que el nuevo público le presta. Esperamos seguir siendo los mismos y seguir siendo más y con mejores conocimientos para comprender, conocer nuestra historia y tomarlo como un punto de partida de reflexión. Como ustedes saben, nuestro instituto ya comenzó con una serie de actividades conmemorativas relacionadas con el 250 aniversario del nacimiento de Ignacio Allende. Tuvimos aquí un foro justo en el 250 aniversario. El 21 de enero tuvimos aquí a uno de los grandes historiadores vivos de la época de la independencia, a John Tutino, y también desarrollamos 3 foros en Guanajuato del 23 al 25 de enero, de manera que ya iniciamos nuestras actividades, y esta conferencia inicial es el punto de partida de una serie de actividades relacionadas no con Allende, que es todo un personaje de la época de la independencia, sino con un personaje central de la Revolución Mexicana. Ustedes saben que este año conmemoramos el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, y para comprender no solamente la figura, el proceso, la fuerza social de la cual tuvo una parte importante como jefe, como líder, nos planteamos en el instituto, bajo la inspiración de Pedro Salmerón, nos planteamos la posibilidad de hacer un recorrido, de hacer un recordatorio por la historia rural mexicana. A la vista de nuestros tiempos actuales, en los que la industria, la tecnología, la cibernética, la informática ocupan buena parte de nuestras ocupaciones, parecería que el mundo rural pues es una historia pues ya vieja, ¿no? Que yo sepa, los vegetales todos vienen en lata y así mismo los consumimos en nuestros tiempos actuales. Pero ocurre un hecho sobre el cual debemos llamar la atención, sobre todo en este momento, para una población que es eminentemente urbana. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido el intento de cultivar sus propios vegetales. Es un desmadre, o sea, porque las plantitas nomás no se dan, ¿verdad? Ahí está el trigo creciendo y llega el gato y se acuesta en él y se te acabó la cosecha. Bueno, pues este hecho de la producción rural para una población eminente urbana pues debe despertar mucho el interés, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayor parte de nuestra historia ha sido una historia rural. La mayor parte de la población, por lo menos hasta 1950, habitaba en el campo. Las experiencias eran rurales. Y buena parte de la economía de lo que antes, del territorio que ahora es México, también se basó, a pesar del esplendor de la plata y de otras materias de exportación, la agricultura ocupó un lugar preeminente. Entonces, traemos a cuento este acontecimiento, este largo proceso, para justamente ubicar la revolución agraria zapatista y a este gran personaje que hay que recordar, porque creo que constituye uno de los héroes populares, uno de los caudillos, uno de los grandes personajes que sin duda se van al cielo con todo y botas, donde quiera que esté el cielo de los grandes personajes. Bueno, antes de comenzar, les comento, tenemos una muy buena nómina de conferencistas en este curso. Como ustedes saben, se integra por 10 conferencias y tenemos como invitados, ustedes ya los conocen porque han venido a platicar con nosotros
forman parte de los institutos, estará Felipe Castro Gutiérrez, es todo un experto, recordarán su libro Nueva Ley, Nuevo Rey, sobre las rebeliones indígenas en 1767, buenísimo, buenísimo, nos va a hablar sobre la cuestión agraria en la Nueva España. Habrá también una conferencia sobre ciudades y minería, porque al lado del campo, la agricultura, la minería, las ciudades, el comercio, bueno, pues forman un componente interesante. Uno de nuestros compañeros de trabajo, el maestro Raúl González de Sama, se ocupará del periodo de las leyes de reforma, este periodo que es crucial y en el que tuvo lugar la secularización y nacionalización de los bienes de la Iglesia Católica, pero también de las comunidades. Muchas de esas comunidades eran comunidades campesinas, eran comunidades indígenas. Ya la han escuchado también en muchos estudios la doctora Jan Day Lloyd, que es especialista en el tema de rancheros y que nos viene a poner en la pista sobre el peso específico que tuvieron los rancheros, no solamente como productores, sino también como actores participantes en la multitud de rebeliones populares que cruzan, que atraviesan la historia de México. El doctor Pedro Salmerón hablará, como es su especialidad, del conflicto agrario en el norte, y acompañándolo en una conferencia posterior nos encontraremos con Armando Bartra y sus reflexiones sobre las plantaciones del sureste. Si ya conocen a Armando Bartra, verán que son conferencias que se avecinan, polémicas, que incitan, que no nos muestran en un lugar cómodo, sino sobre todo sentir esa incomodidad de ver cómo era la historia, cómo se mantiene en nuestros días. En fin, Horacio Crespo, que es un especialista de la zona morelense, nos va a hablar precisamente de haciendas azucareras en el estado de Morelos. Regina Tapia, que tenemos el gusto de que nos acompañe en esta ocasión, es toda una experta, es toda una especialista que la vive en los archivos, rescatando la memoria viva, y nos hablará sobre la cuestión agraria y el artículo 27 constitucional. Y cerramos este curso increíble con la participación del doctor Luis Aboites, quien nos va a hablar sobre el reparto agrario en los principios del siglo XX. Como ven ustedes, estamos tratando de enmarcar todo un recorrido para terminar de comprender justamente una de las muchas revoluciones agrarias, de los levantamientos, de estas voces que se levantaron para exigir lo que en su opinión era justo: la posesión, el uso, el aprovechamiento de tierras, aguas y montes para unas comunidades que vivían ahí precisamente. Bien, vamos a comenzar la exposición. Cuando surgió el planteamiento de cómo iniciar este curso, pues desde luego saltó a la vista la necesidad de montar un escenario geográfico, a partir del cual, por supuesto, un escenario imaginativo que ustedes se llevan como reflexión, pero un escenario, un cuadro general para que las conferencias que vienen a continuación pues tuvieran su encuadre, por lo menos un encuadre general para saber hacia dónde íbamos. El problema de los historiadores muchas veces consiste en definir el origen, el punto de partida de un proceso o de un acontecimiento. Si hay algún estudioso de la historia aquí, sabrá a qué me estoy refiriendo. Exactamente cuándo comienzan los orígenes de un proceso relacionado con la geografía histórica de un país. Algunos de ustedes dirán, bueno, pues si la geografía histórica es de un país, ¿por qué no comienzas con el surgimiento de ese país? De acuerdo, es un buen punto de partida, pero ocurre que los procesos, la configuración geográfica, económica, social, de interdependencia entre lo local y lo internacional, hunde sus raíces en el pasado, no solamente el pasado mexicano, sino sobre todo en el pasado novohispano. Ya se darán ustedes cuenta de la tarea que tenemos para desarrollar en el escaso tiempo de hora y media para hacer un recorrido más, bueno, sorprendente, ¿no? En hora y media vamos a ver 300 años de historia. Pues sí. Y les diré una cosa, porque además de pronto hay la gran imagen que en el siglo XVI vino a transformar completamente el rumbo del continente americano. Sí, desde luego, sí. Pero antes de la irrupción de los europeos en tierra continental americana,
también los conjuntos humanos estuvieron presentes y transformaron el ambiente y el entorno ecológico. Se preguntarán entonces, ¿cuál es el antecedente inicial de todo esto? Bueno, pues podremos comenzar con el poblamiento originario de América hace 12,000 años antes de nuestra era. Así, bueno, qué lejos te vas, ¿no?, para explicar la geografía histórica. Pues sí, es necesario, en primer lugar, para darnos cuenta de una cosa. Las tierras que constituyen el continente americano actual no eran tierras despobladas, no eran tierras que no hubieran sufrido una transformación ecológica durante miles de años. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de los restos arqueológicos de mamuts en el Valle de México, ¿verdad? Y algunos de ustedes habrán dicho, ¡ay!, ¿por qué se extinguieron los mamuts? No se extinguieron, se los comieron. Y así como se extinguieron las grandes especies de la última era glacial, así también se introdujeron y se domesticaron ciertos cultivos, como el maíz. Hacia allá voy con todo esto. Hay ciertos elementos que se fueron constituyendo a lo largo de siglos y milenios, de manera que lo que encontraron los españoles en el siglo XVI no fue un espacio en blanco, abierto, sino un espacio transformado, diversificado, utilizado de la manera más óptima en la que se encontraban las civilizaciones en ese momento. Así que, en primer lugar, lo que tenemos es un espacio físico. Todo mundo reconoce lo que está en esa representación gráfica. Si a alguno de ustedes le pregunto qué ven ahí, dirán, bueno, pues yo veo el territorio mexicano, yo veo efectivamente nuestro país. Pero para que ustedes puedan visualizar precisamente una representación gráfica de México, hay todo un trabajo previo. Los hemos domesticado a ustedes, los hemos escolarizado, los hemos formado gráficamente para que ustedes visualicen ahí la geografía mexicana. Una geografía mexicana que se inscribe en toda una historia continental, en una geografía donde previo a la entrada, a la irrupción de los europeos en continente americano, bueno, pues había una serie de culturas que precedieron ahí, algunas de ellas extintas, como la teotihuacana, o bastante decaída. Los mayas, los olmecas, bueno, pues ya habían desaparecido del Golfo de México desde hace mucho tiempo, y lo que encontramos de forma preeminente en el siglo XVI es una gran conformación política, económica, social, integrada a partir de una triple alianza. Ustedes recordarán, el antiguo imperio mexicano creció a partir del centro de México, irradió hasta controlar buena parte del centro de México, con la subsistencia de algunas comunidades en Oaxaca, algunos centros mayas y también el reino de Michoacán, el reino tarasco de Michoacán, Tarasco Purépecha de Michoacán. Entonces, en principio, este espacio es un espacio poblado. Para más detalle, no es un espacio relativamente vacío. Más de 20 millones de personas habitaban ese vasto espacio, así que no es un espacio despoblado, es un espacio dinámico, es un espacio activo, es un espacio que tenía su propia identidad y su propio rumbo histórico hasta la llegada de los españoles. Bueno, aquí está un poquito más esquemático para que ustedes vean la ubicación de ciertas culturas. Por supuesto, ustedes ya lo saben y lo conocen. Ahora bien, muchos de ustedes, con excepción de los más jóvenes, recordarán los intensos debates del año 1992, cuando se recordó el 5º centenario del encuentro de dos culturas. Recordarán los intensos debates entre Miguel León Portilla, que hablaba del encuentro de las culturas, los críticos del periodismo que decían, es que ese no fue un encuentro, fue un encontronazo, pero de los brutales, ¿no?
Y finalmente, con carácter filosófico, la opinión de don Edmundo O'Gorman, que señalaba que en realidad no había habido un encuentro. Claro, tiene bases filosóficas esto. Lo que tenemos es un fenómeno de invención, la invención de América, que es algo con lo cual de alguna manera participo, porque efectivamente cuando uno ve los mapas de aquella época, los mapas antiguos, en realidad uno se da cuenta que hay un esfuerzo no solamente por conocer, comprender o asimilar este nuevo fenómeno, además que es un fenómeno que no se había presentado en la historia de la humanidad, conocer todo un continente poblado por culturas que habían sido desconocidas. Piénsenlo ustedes, es de verdad todo un fenómeno saber que existía una tierra nueva que no había sido descrita ni por griegos ni por romanos. Entonces, lo primero es acometer la representación gráfica de esas nuevas tierras. ¿Cómo son? ¿Cómo son primero para saber dónde están? ¿Cómo son después para medirlas? ¿Cómo son para aprovecharlas? Para eso son los mapas, para saber dónde se ubica, qué provecho se le puede sacar, qué rutas comerciales, en fin. Ustedes pueden ver en esta serie de mapas que son rudimentarios en el sentido en que nada se parece a Google Maps, ¿verdad? Donde podemos tener acercamientos extraordinarios y sabemos cómo es la Tierra porque son imágenes satelitales. Estas son aproximaciones, pero en la imperfección pueden ver ustedes el relativo desconocimiento que se tenía de estas nuevas tierras, de estos nuevos lugares. Si tenemos un acercamiento veremos que hay nombres, hay toponimia, hay lugares de accidentes, de ríos, de puertos. Es la aproximación que están teniendo los europeos de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, en torno a estos nuevos descubrimientos que se volvieron extraordinariamente prodigiosos. Pueden ver aquí también una descripción de América. Nada más reparen, por ejemplo, en California. Parece una isla, ¿no es cierto? Así lo vemos, esa es la representación, una representación imperfecta de lo que era precisamente el continente americano. Y también, aunque ustedes no lo ven, pero en el extremo inferior izquierdo hay una representación de los naturales americanos. O sea, no solamente se provee la representación gráfica, geográfica de las nuevas tierras, también se da una idea de quiénes son los naturales, que parecen los buenos salvajes, ¿no? El buen salvaje que se desarrolló, pero sin el conocimiento de la cultura superior occidental, sin el conocimiento, más aún acorde con la época, del conocimiento de la verdad revelada de la salvación a través de la religión cristiana, del cristianismo, particularmente del catolicismo. Son muy interesantes como no solamente como información gráfica, sino también de aquello que nos dice el mapa de la época en la que fue integrado. Aquí también pueden ver un pequeño salvaje, la desproporción de la península de Baja California en relación con otras partes de nuestro continente. Y algo que se acerca, de nuevo pueden ver la península de Baja California bastante más ancha, y algo que llama poderosamente la atención. Ustedes pueden ver en este mapa cómo hay una zona densa de identificación geográfica, porque este es el núcleo, digamos, de lo que fue la Nueva España. Lo vamos a comentar adelante, que se fue extendiendo hacia el norte y gradualmente también hacia el sur. Esta parte la ven densamente identificada, pero si ustedes reparan, por ejemplo, en California, ¿cuántos puntos tenemos de reconocimiento? Es un espacio vacío. No es que esté vacío físicamente, que no haya plantas, que no haya recursos, que no haya personas, no estaba identificado. Me encanta este mapa, no está escrito en español, pero aquí dice gran espacio de tierra desconocido. Es genial, ¿qué hay ahí? No sabemos, es desconocido. Pero claro, los que han estudiado el desarrollo de las culturas indígenas norteamericanas saben perfectamente que ese no era un espacio vacío.
Era un espacio poblado, racionalizado por culturas que no son las mesoamericanas, que tenían otro estadio, eran itinerantes, se dedicaban a la caza y la recolección, pero no era en ningún modo un espacio vacío. Llamaré la atención en este sentido sobre una observación que hizo Eric Hobsbawm en relación con precisamente este periodo. El mundo pareció de pronto más pequeño y a la vez más grande. Más pequeño por el incremento de las rutas comerciales que acercaron diferentes regiones. De hecho, el siglo XVI marca el punto de partida de un fenómeno que los agentes mediáticos consideraron que era una novedad hace 30 años, la llamada globalización, la globalización económica, pero en realidad el fenómeno de la globalización económica comenzó en el siglo XVI, justamente con la exploración por parte de los europeos. Es ahí donde inicia la integración económica, una integración que ha consumido más de 500 años. La globalización no es un problema de 3 o 4 décadas, la globalización es un fenómeno que comprende ya 5 siglos y que ha tenido influencia enorme a nivel planetario. Bueno, pues el espacio se hizo más pequeño y a la vez más grande. Más grande, ¿por qué? Porque se descubrieron enormes extensiones de tierra sobre las cuales se conocía muy poco. Y el cometido de los europeos en ese momento fue comenzar a cubrir esos espacios, pero durante mucho tiempo pudieron dominar las áreas de alta civilización americana y las costas, pero no la tierra interior. El último territorio que conquistaron los Estados Unidos de América no fue la costa del Pacífico. Como ustedes bien saben, primero dominaron y se establecieron 13 colonias en la costa atlántica de América del Norte. Dominaron hasta los Apalaches, después se fueron al otro extremo, a lo que es California. La última frontera norteamericana no fue la costa, fue el Medio Oeste, porque era el espacio en blanco para conquistar, para llenar. Por supuesto, esta es una perspectiva de europeos y trataremos de matizar esa perspectiva de europeos para mirar otras historias. Bueno, conocen bien a nuestro personaje que está en la izquierda, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, una representación gráfica de sus viajes. El asunto de la cuestión agraria podemos definirlo como punto de partida a partir de la empresa de exploración y conquista llevada a cabo, comandada por Hernán Cortés entre 1518 y 1519. Supuso una ruptura enorme, de gran trascendencia. 2 modelos civilizatorios, 2 modelos de vida empezaron a oponerse en aquel momento. Creo que tengo esa impresión que muchas personas, cuando llegamos al repaso de este capítulo, consideran un capítulo extraordinariamente trágico lo que sucedió con la población indígena a raíz de la conquista europea, y lo fue en muchos sentidos. Resulta paradójico, como se ha reflexionado tantas veces, que menos de 1 millar de soldados españoles hayan podido vencer un imperio poblado, integrado por alrededor de 20 millones de personas. Es increíble, es sorprendente, pero es menos sorprendente cuando uno se da cuenta que estos conquistadores europeos se aliaron con los enemigos de los que detentaban el imperio, que una vez que derrumbaron el aparato estatal mexica, lo que quedó fue el aparato administrativo del antiguo imperio mexicano. Es decir, los conquistadores no llegaron barriéndolo todo. Bueno, sí, destrozaron los templos, quitaron a los ídolos, impusieron cruces, lo que quieran, pero lo interesante es que estos conquistadores aprovecharon la organización del México antiguo.
Incluso las hojas de tributos comenzaron a utilizarlas para que los indios sometidos comenzaran a tributar de igual manera. Lo que quiero destacar es que una vez consumada la independencia, que nos vamos a ocupar por supuesto como institución de recordar ese episodio de hace 500 años, porque también en 2019 recordamos 500 años de esta irrupción, la irrupción de Cortés, y también la fundación del primer ayuntamiento de la América continental, la fundación del ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. Bueno, una vez que se establecen, no se establecen sobre nada, se establecen sobre una estructura que existía previamente. Bueno, son momentos que nos evocan aquellos instantes, imágenes que nos recuerdan que no solamente hubo una guerra, que también hubo pues una terrible aniquilación del sector indígena en aquel momento. Muchos indígenas murieron a causa de las guerras, del sometimiento, pero y contrario a lo que pensarían algunos presidentes que han hecho la guerra en Medio Oriente y demás, pues también hubo una especie de guerra bacteriológica, no buscada, no incitada, pero sí presente. Todas y todos ustedes sabrán que el encuentro de los mundos, este encuentro entre personas que habitaban dos continentes diferentes, trajo también consigo enormes consecuencias en cuanto a la transmisión y la muerte acelerada en epidemias de gran parte de estas comunidades indígenas. La viruela, el sarampión, que no existían en tierras americanas, afectaron terriblemente porque no había mecanismos de defensa contra virus, bacterias que no conocían, y bueno, centenares, miles de indígenas murieron en aquella época. Para que ustedes tengan idea de la dimensión de lo que implicó este desastre demográfico, un historiador, Woodrow Bora, ha estudiado el ciclo de la depresión en la Nueva España. El ciclo de la depresión en Nueva España es básicamente el siglo XVII, finales del siglo XVI, todo el siglo XVII, con una mejoría hacia principios del siglo XVIII. Bueno, ¿qué es lo que señala Woodrow Bora en su estudio? De 20 millones de habitantes indígenas a principios del siglo XVI, al término del siglo XVI, de 20 millones quedaban 1 millón de indígenas. Es desastroso. Solo sobrevivió la 20ª parte de la población originaria, por guerras, por epidemias y por una brutal e inicial explotación, dedicados a los cultivos, dedicados a la explotación de las minas. Es de verdad una huella que quedó, pues profundamente lamentable, y sobre la cual se construyó la Nueva España. Bien, el tema del curso es la cuestión agraria. Vamos a ver no asuntos de conquista, no asuntos de genocidio, el asunto de la cuestión agraria. ¿Qué buscaban esos conquistadores, esos aventureros, esa gente que llegó aquí junto con Cortés, toda esa gama de españoles, de castellanos que vinieron a descubrir, a hacer la América? De hecho, esa era la expresión: vamos a hacer la América. ¿Qué buscaban? Como Humboldt, descubrimientos geográficos, avances científicos, establecer contacto con culturas hermanas. Una parte de las motivaciones de estos personajes, sin duda, era la ambición por un enriquecimiento rápido. De hecho, se dice que Cortés, era una de sus expresiones: ¿a qué vienes a América? Pues a tener hacienda, a hacerme rico en muy poco tiempo. Qué bueno que no había huachicol entonces, porque si no, además del oro, la plata y las tierras, se habrían llevado tempranamente el petróleo. No, buscaban riquezas, y riquezas rápidas. Rescatar el oro. Recordarán que las primeras incursiones
españolas, no en tierra continental, sino en las islas, se dedicaron al rescate de oro y explotaron alegremente a los indígenas hasta que se acabaron con ellos en las islas caribeñas prácticamente. Luego vinieron la población afroamericana para continuar la explotación. Buscaban riquezas, buscaban el oro. Los primeros conquistadores se sorprendían y decíamos, vimos a indios en las orillas de los ríos y todos traen en las orejas, en las narices y en otras partes del cuerpo piezas de oro. Consideramos que hay mucho oro aquí. Cuando se enteraron lo que era el fastuoso imperio mexicano, bueno, no les interesó colonizar las aldeitas que estaban en el Golfo de México, se fueron a lo grande. Se fueron a la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan. ¿Buscando qué? La riqueza, el oro. Buscaban constantemente oro, metales preciosos. Pero llegada la conquista, y es algo que no solamente deriva de los conquistadores españoles del siglo XVI, durante todo el mundo preindustrial, la riqueza se centró en la posesión de la tierra. Se era rico si se poseía tierra. Si era productiva o no, bueno, ¿qué más da? Se tiene tierra, se posee tierra. La riqueza esencial antes de la era preindustrial se centraba en la agricultura. Así que, una vez consumada la conquista, se procedió al reparto de tierras. ¿Quién creen que fue el mejor ganón en el reparto de tierras en el siglo XVI? Pues Cortés, ¿verdad? Bueno, o sea, si ya era suficientemente inteligente para haberse burlado de Pánfilo de Narváez y demás, cortarle las ambiciones y ser el primero, por supuesto que se quedó con buena parte de las tierras. Se integró el Marquesado del Valle de Oaxaca, una parte de las tierras estaban en Oaxaca, otras en Atlixco, otras también en Coyoacán. Se fundó un marquesado, prácticamente el único, con excepción de algún otro, el único señorío en la Nueva España, como eran las construcciones de tipo feudal en la España medieval tardía. Pero claro, cuando la corona española se dio cuenta que las tierras recién descubiertas estaban sujetas a una nueva posesión, la corona española dio instrucciones para que se generaran no unidades feudales como el Marquesado del Valle, del que fue beneficiario Cortés y sus descendientes. Todavía hasta principios del siglo XIX subsistió el Marquesado del Valle. Por allá de 1813, 1814 se ordena su extinción, que ya no estaban descendientes de Cortés, sino de unos Monteleone que nada tenían que ver con los extremeños, ¿no? Pero la corona española da instrucciones para que se den lotes definidos de tierras. Reparto de tierra a los conquistadores, sí, de acuerdo, bajo la figura de encomienda. Las encomiendas evolucionaron muy rápidamente a lo largo del siglo XVI. Primero se entendía como posesión de tierras y posesiones de indios. Luego se asumió que no era la posesión de la tierra, sino solamente el usufructo del trabajo de los indios que se tenían en encomienda. La realidad, la sabemos, fue muy distinta de lo que prevenía la corona española. Muchos de los primeros conquistadores se asumieron como propietarios de la tierra, con derecho a explotar a los indios como si fueran también de su propiedad, de acabar con sus vidas en caso necesario. Pero también esos primeros conquistadores comenzaron a ser despojados de las encomiendas que se les asignaron inicialmente. Primero se pensaron como dotaciones de tierra a perpetuidad, transmisibles, heredables. Luego sucedió que no, que se podía transmitir a una generación, pero que después se convertían de nuevo en tierras de la corona o tierras realengas. Comienza así una distribución originaria de la tierra en la Nueva España, que comienza a denominarse así precisamente la Nueva España. Es muy interesante ver después cómo este espacio geográfico pasó a denominarse México. Podrían ustedes considerar que era lo más consecuente, ¿no?, que se llamara México.
¿Y por qué los de Chihuahua habrían preferido que esto se llamara México? Bueno, se los dejo un momento en suspenso esto. Regreso. Primera distribución de la tierra en la Nueva España. La organización se pensaba a tono con la época. Piensen ustedes que Europa está en pleno renacimiento, en plena confianza en la ciencia. Lo que se piensa originalmente al hacer las primeras distribuciones de tierra es una organización. Imaginen ustedes una serie de círculos concéntricos. En el centro está el núcleo de la población. En el caso de las ciudades, su centro histórico. En el caso de los pueblos, lo que se llama el fundo legal, la unidad mínima de subsistencia de los pueblos, donde están las casas, las huertas, la plaza central con su iglesia, con sus unidades administrativas. Y después viene la zona de cultivo, es el otro círculo. Una zona de cultivo para abastecer precisamente a la ciudad. A principios de la conquista se encargó a los indígenas sometidos el abastecimiento de alimentos a la nueva comunidad española, pero pronto se dio cuenta que no eran capaces con sus excedentes, de mantener una población flotante que antes no existía. Entonces, áreas de cultivo. El tercer círculo, que era el más alejado de todos, se dedicaba a la cría de ganado. Entonces, idealmente, originalmente se planteó así la planificación de las ciudades: núcleo urbano, núcleo de cultivo, zonas ganaderas. El sistema funcionó hasta que comenzó a crecer la sociedad novohispana. Y entonces comenzamos a ver una diversificación muy interesante en esta geografía de la Nueva España. Bueno, ahí tienen algunas imágenes de las encomiendas, de la explotación de los indios. Como les decía, en función del crecimiento poblacional se observó una interesante diversificación de la geografía novohispana. Les pido que tengan en mente un mapa de México que ubique en su región central. Era la región más densamente poblada, la región más altamente civilizada, la región que controlaba el imperio, el antiguo imperio mexicano. Entonces, lo que tenemos históricamente es una zona condensada en el centro de México. Voy a regresar un mapa atrás bueno, ahí lo podemos tener. Una zona central densamente poblada, la zona de mesetas, la zona civilizatoria, la zona de las ciudades, la zona con mayor concentración de población indígena. Y después pueden observar dos vertientes a cada lado, bueno, en cada océano. Por un lado, la vertiente del Golfo, con su epicentro en Veracruz, y del otro lado, la vertiente del Pacífico, centrada en la producción y en el puerto de Acapulco. Gradualmente, lo que vamos a observar es lo siguiente. Esta parte, digamos, es la que mueve a todo el territorio novohispano. Hay movimiento hacia la vertiente del Golfo, hacia la vertiente del Pacífico, y cuando esta zona densamente poblada comienza a dedicar sus tierras a la agricultura, a la minería, ¿qué sucede con la ganadería? Que requiere mayores extensiones de tierra para hacerla útil. El ganado, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia el norte. También se desplaza a una zona que es poco atractiva para el poblamiento humano en aquel entonces, la zona del Golfo de México. Entonces, lo que vemos es una organización económica muy interesante, un centro densamente poblado, un norte relativamente despoblado, pero que gradualmente se va llenando de haciendas ganaderas. Hay unas costas, unas zonas tropicales que se dedican, por supuesto, al cultivo por ejemplo, el cacao o el añil, o zonas de Oaxaca que se dedican a la grana cochinilla. Pueden visualizar entonces que tenemos
un espacio que comienza a organizarse y a diversificarse conforme transcurre el tiempo. Originalmente, hablando del factor humano, este inmenso espacio estaba dividido en dos grandes comunidades, la República de Españoles y la República de Indios. Hay un intenso debate. Recuerdo haber hojeado hace pocos días un libro de Ginés de Sepúlveda, el Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, que desde nuestra perspectiva actual parecería una agresión, ¿no? Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Bueno, lo que hace Ginés de Sepúlveda en confrontación con Fray Bartolomé de las Casas es justificar que la guerra contra los indígenas era legítima, porque era justa. ¿Qué hace Bartolomé de las Casas? Dice, no, bueno, es que estos no conocen el cristianismo, pero son humanos como nosotros, se les debe proteger. Ese pensamiento de las Casas llevó finalmente a la conformación de una legislación propia particular, la legislación de Indias, y una protección especial para las comunidades indígenas que sobrevivían. Los indios fueron considerados vasallos directos de la corona española. Como derivación de ese reconocimiento, de ese vasallaje, de esa protección, los indios fueron obligados a pagar tributo. Y pagaron tributo hasta los tiempos de la independencia. Vean ustedes cómo esa marca que inició en el siglo XVI se sostuvo durante 300 años, bajo el signo de haber sido sometidos en algún momento. Bien, tenemos pues una organización económica interesante, un centro que se dedica a la agricultura, al comercio, a la minería, un norte que gradualmente se vuelve ganadero, que no deja de ser minero porque también buscan metales preciosos, que no deja de tener su elemento de agricultura, pero el peso mayor es el ganado. También en la costa de Veracruz y en zonas indígenas, explotaciones específicas como la grana cochinilla, concentrada en los valles de Oaxaca. Ustedes saben que era muy importante antes de los pigmentos sintéticos. Los pigmentos naturales eran sumamente estimados, ¿no? El color rojo o el púrpura eran tremendamente apreciados, de ahí la expresión de nacido en paños de púrpura, ¿no? O sea, son los bien nacidos. Y la grana cochinilla daba un color rojo espectacular. El añil nos daba el azul o índigo americano, y también se explotaba en estas tierras, ¿no? El palo de Campeche, en fin. Hay una diversificación, una ubicación que es muy, muy interesante. Ahora, todos tenemos la idea de que el tema agrario es un tema de conflicto, porque no hay armonía, ¿no? La gente no iría a los archivos a buscar sus tierras, sus documentos originarios, si no hubiera un litigio de por medio. Entonces, más allá de trazar un cuadro de, sí, bueno, el ganado estaba en el norte, en el centro, mucha agricultura, mucha minería, en el Golfo, los productos tropicales, había también enormes conflictos por la posesión de la tierra. ¿Quiénes generaron ese conflicto? Como señalé, se integraron pueblos de españoles, pueblos de indios. Vale decir que la integración de los pueblos de indios fue una solución estratégica para las autoridades administrativas. Originariamente, los pueblos indios estaban diseminados en todo el territorio. No había una lógica que los condujera a formar núcleos urbanos como el gran fenómeno de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Vivían aislados porque aprovechaban sus recursos naturales como subsistencia. ¿Por qué pensar en propiedad privada si todo el campo es tuyo? El monte, las aguas, los pastizales. Entonces, los indígenas estaban aquí, estaban allá, se agotaba la tierra, se movían. Lo que hace la política española es congregar a los indios en pueblos, porque es mejor, se les puede administrar mejor, porque se les puede adoctrinar mejor. Una de las justificaciones de la conquista española, además del sometimiento, de la explotación económica, residió en evangelizar a los indios.
Esa fue una de las grandes justificaciones para presentar a España como una sociedad civilizatoria frente al resto del mundo. No pierdan de vista que en Europa se debate precisamente en este tiempo la reforma y la contrarreforma. Entonces hay una profunda preocupación por justificar la actuación del cristianismo, del catolicismo en América respecto del protestantismo que tiene su irradiación en Alemania y en otras partes de Europa. Entonces, si bien es cierto que originalmente se pretendió proteger a los indios, formarlos en pueblos, muy pronto se generaron las grandes contradicciones, los litigios por la posesión de las tierras. Originalmente se establecieron los pueblos con lo que se denomina fundo legal, es decir, el espacio mínimo para la subsistencia del pueblo junto con sus tierras. El que solicitaba la fundación de un pueblo obtenía una parte, había otra parte para el cultivo que se llamaba de propios y había un excedente para cuando la población creciera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ciertas personas, ya saben que siempre hay unos más vivos que otros, comenzaron a apropiarse de las tierras de otros. ¿Cómo? Bueno, había cosas de pronto muy sutiles. Por ejemplo, un propietario español pedía en arrendamiento tierras de algún pueblo de indios. Entonces, había pasado una epidemia, había bajado la población del pueblo de indios, entonces el pueblo de indios no explotaba esa parte de la tierra y le entregaba en arrendamiento para permitir que siguiera explotándose, para obtener algún recurso. Pues todo suena bien hasta el momento, ¿verdad? A la vuelta de 5 o 6 años, el arrendatario decía, no, estas no son tierras del pueblo, son mis tierras, yo las cultivo. Y gradualmente hubo un proceso para legalizar esa apropiación de las tierras. Sobre todo a finales del siglo XVII es un proceso que se llamó composiciones. Todos aquellos que se habían agenciado tierras de todas partes por compra, por cesión, por supuesto arrendamiento de tierras, tuvieron la posibilidad de legalizar el incremento de sus propiedades bajo la figura de algo que se llamó composiciones. Un detalle que es muy importante y es algo que vale la pena destacar porque atraviesa la historia novohispana y la historia mexicana hasta mediados del siglo XIX. Originalmente, y de hecho así se mantuvo, los religiosos tenían prohibido la adquisición de bienes raíces. ¿Qué resultó después? Las instituciones de la Iglesia Católica eran los mayores terratenientes de la Nueva España. Llegaron a poseer hasta el 60% de las tierras y originalmente tenían prohibido adquirir tierras. ¿Qué sucedía? Llegaba la congregación religiosa, se asentaba al lado de un pueblo y el pueblo decía, bueno, para que los padrecitos se mantengan, les entregamos esta parte de tierra. Los padrecitos agradecían, pero a la vuelta de 5 años decían, no, estas no son tierras de los pueblos, esta es tierra de la congregación. ¿Qué ocurría también? Bueno, hay que pensar que no voy a hablar del presente, solamente del pasado. Los ingresos que obtiene la Iglesia a través de diezmos, primicias o benciones parroquiales es enorme, sobre todo si consideran que todos los habitantes del territorio estaban sujetos a los impuestos de la Iglesia Católica. Es como el Teletón, imagínense ustedes poner un peso diario, pues a la vuelta de 10 días eres muy rico. No se le ha ocurrido a nadie en México lanzar una campaña viral que diga, regálame un peso y hazme millonario. Con 112 millones, bueno, de un día para otro, una sola persona sería rica con la cooperación de un peso por habitante, obtendría 112 millones en un solo día. ¿Cuánto no obtenía la Iglesia Católica por vía de esas obenciones y demás impuestos? Enorme. Además, el patrimonio de la Iglesia es el patrimonio de los pobres,
por lo menos suena muy bonito, ¿verdad? Es un patrimonio indivisible, no se puede partir. Entonces, todo entra, nada sale. Así pues, las diferentes congregaciones religiosas, la iglesia secular obtuvo grandes propiedades de tierra a través de donaciones, a través de mecanismos ilegales, como les decía, esa apropiación de la tierra. Cuando la gente se moría y se encontraba en un estadio diferente de nosotros, ¿verdad? Nosotros si decimos, oh, me muero, pues no andas pensando si te vas al cielo o al infierno. O sea, muchos de nosotros decimos se acaba y se acaba, ¿no? Y cuando más guarda mi huella genética por si alguna vez resucito, qué sé yo. En el pasado, de verdad, se temía al cielo y al infierno, a la condena y a la vida eterna. ¿Qué hacían los fieles? ¿Qué hacía la gente de recursos económicos? Donaba parte de sus bienes materiales a la iglesia, para que rezaran misas por la salvación del alma, para que oficiaran diferentes ritos por la salvación, para que se rezaran oraciones. Hay documentos, testamentos que lo establecen así. Doy tanto dinero a la congregación de los agustinos para que recen 2000 misas en mi memoria. Así literalmente, no estoy exagerando. Y para que esta otra cofradía haga misas tal día y que se ofrenden 100 misas o hasta la eternidad. Hay algunos testamentos que dicen de aquí a la eternidad. Bueno, pues la iglesia comenzó a enriquecerse también a través de las donaciones. Es una iglesia que incrementa su capital y que gradualmente se convirtió en la mayor terrateniente de la Nueva España. Si ustedes piensan en las implicaciones, bueno, ¿por qué la generación de Benito Juárez dictó las leyes de secularización y de nacionalización de los bienes de la iglesia? Porque era la mayor propietaria y porque además era la propietaria más, alborotadora de conservadores, ¿verdad? ¿Quiénes financiaron a los conservadores en la Guerra de 3 años? Fue la Iglesia Católica. Entonces, tenemos un proceso de crecimiento de la propiedad agraria de forma ilegal, con apropiaciones. Y lo que era un reparto originario de tierras entre indígenas y comunidades de españoles se transformó hacia finales del siglo XVI en algo que vino a organizar el espacio rural mexicano, el surgimiento de la hacienda. ¿Qué significa la palabra hacienda? Bueno, en principio tenía un término muy genérico, la hacienda de algo, ¿no? Hacienda es el conjunto de riquezas o de bienes que posee alguien. Y en ese sentido se decía, es una persona con hacienda. También, después por derivación, se relacionó con el conjunto de riquezas de una persona, de una corporación, de una institución, de un gobierno o de un estado, al punto en que actualmente lo llamamos hacienda pública. Es la hacienda. Bien, hacia finales del siglo XVI se integra esta figura de unidad productiva en la Nueva España, la hacienda. Había muchos tipos de hacienda, dependiendo del tipo de producción al cual se dedicaba. Había, por supuesto, haciendas mineras, pero también haciendas cerealeras, algodoneras. Había haciendas pulqueras, por supuesto. Y entonces la gran propiedad pasa a organizar el espacio rural agrario. Y aquí hay una interesante combinación de 3 cuerpos que ofrecen relaciones asimétricas, porque no son entre iguales, pero también relaciones simbióticas o de interdependencia. Me refiero a la integración de pueblos, ranchos y haciendas en el gran espacio novohispano. La hacienda, la aspiración de las haciendas, consistía en controlar los recursos económicos de una región. De hecho, la expresión más acabada de la hacienda fueron los latifundios.
Esos latifundios que eran irregulares, pero como les digo, a partir de las composiciones, una política de regularización de la corona a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, adquirieron carta de legitimidad. El latifundio. ¿Qué implica el latifundio? La organización de todos los recursos económicos, el control de la propiedad, de los recursos humanos, o sea, la mano de obra, y de los mercados. ¿A qué aspira el latifundio? A la autarquía, la autosuficiencia. Todo se puede producir, comerciar y circular dentro del espacio del latifundio. El latifundio se vuelve autosuficiente en muchos sentidos. Bien, la hacienda posee la tierra. Los pueblos poseían la mano de obra. Y eso es algo que es muy interesante. Y hay que referirnos no solamente a este proceso de apropiación de la tierra, a los conflictos que se generan por la desposesión de la tierra, también hay que hacer referencia a otros factores que intervinieron de forma decisiva en la historia novohispana. De hecho, algunos historiadores, los historiadores de clima, han lanzado una afirmación que es tan interesante como temeraria. Han llegado a determinar que muchas veces el clima ha sido el principal agente de cambio de las sociedades humanas. Contra lo que nosotros esperamos, sí, los seres humanos son los agentes del cambio. No, han determinado, y no solamente en periodos pequeñitos, sino en historias grandototas, que el clima ha influido muchas veces en las diferentes evoluciones del género humano. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, tenemos un siglo XVI muy bullicioso, ya les había comentado, ya les había adelantado, con una fractura demográfica enorme, brutal. O sea, de 20 millones solo sobrevive 1 millón de población nativa originaria en la Nueva España. Y lo que observamos, no solamente junto con esa fractura demográfica, el siglo XVII, no solamente en Nueva España, sino en escala planetaria, es un siglo de depresión demográfica, que tiene que ver con el descenso de la temperatura a nivel mundial. Se producía menos, hacía más frío, el clima era más extremo. Entonces, eso genera una depresión demográfica a nivel mundial. El siglo XVII también es un siglo de depresión en Europa y en Medio Oriente. ¿Qué es lo que tenemos a principios del siglo XVIII? Un repunte en la temperatura global que permite mejores cosechas, mayor crecimiento demográfico, un incremento que coincide con la evolución temprana del capitalismo moderno. Así pues, la historia del clima se combina también con la historia de las grandes epidemias y con la historia extraordinaria de la concentración de la tierra. Les voy a explicar por qué. Tenemos un siglo XVI de reparto de la tierra originaria entre conquistadores, sus descendientes, una fractura demográfica y un relativo descenso en la demanda de tierras. Si hay menos gente, desciende la presión sobre la ocupación de las tierras. De hecho, ustedes podrían ver en un mapa de la Nueva España que había grandes zonas de concentración donde se disputaba la tierra, pero también había muchos baldíos. A veces hasta el 40% de las tierras eran baldíos, pero no interesaban porque no estaban cerca de los pueblos, no estaban cerca de las ciudades ni de las minas. O el tipo de suelo. O el tipo de suelo, efectivamente. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. El descenso demográfico hizo que las comunidades de indios muchas veces arrendaran sus tierras a los españoles. Muchas veces pueblos enteros desaparecieron y esas tierras fueron absorbidas.
En ocasiones, nominalmente, los pueblos vendieron tanto sus tierras que solamente se quedaron con el fondo legal, o sea, con el cuadrito mínimo con el que podían subsistir. ¿Qué ocurre llegado al siglo XVIII? Empieza a aumentar la población española, la población indígena, la población mestiza, la población de las castas, y toda esa población empieza a necesitar tierra para el cultivo. Pero esa tierra ya fue ocupada, esa tierra ya tiene propietario. ¿Qué ocurre entonces? Una interesante y dramática simbiosis entre pueblos, ranchos y haciendas. La hacienda necesita mano de obra. ¿De dónde la obtiene? De los habitantes de los pueblos indígenas que ya no tienen tierra. Los indígenas se ven obligados a trabajar las tierras de la hacienda para subsistir al precio y a los salarios que dicta la hacienda. Y muchos de esos pueblos, porque es lo interesante en esta historia, no solamente la apropiación, la invasión, el despojo de tierras, sino también la contestación de esas comunidades y de esos pueblos. Hay historiadores que se han ocupado de destacar el conjunto de rebeliones campesinas e indígenas a lo largo de la Nueva España, y nos va a sorprender porque digamos que en la versión sintética de la historia mexicana, la rebelión de Hidalgo, la rebelión que convoca a Hidalgo en septiembre de 1810, parece el gran levantamiento popular, pero la verdad es que la historia novohispana está atravesada por infinidad, decenas, cientos de rebeliones campesinas en protesta contra el despojo de las tierras. Entonces hay una constante, no solamente se organiza el espacio, también hay un proceso continuo de desposesión de la tierra y una lucha constante de las comunidades por recobrarlas. De hecho, muchos de los mapas, este podría ser un ejemplo, bueno, se ve bastante oscuro con el proyector que tenemos, pero muchos de los mapas que alberga el Archivo General de la Nación partieron precisamente de este litigio de tierras. A veces de pronto es muy cándido ver el origen de estos problemas. A mí me llama la atención porque se podían denunciar terrenos baldíos para tomar posesión de ellos, solicitar una merced a finales del siglo XVI, solicitar una concesión de tierras para su explotación a la corona, pero era extraordinario porque de pronto, el que denunciaba la tierra hacía el procedimiento, iba un funcionario, algunos testigos. Imaginen ustedes en un espacio aparentemente vacío, ¿no? ¿Cuáles son las tierras que quieres denunciar? Estas y hasta donde alcanza la vista. ¿No hay nadie habitándolas? Yo no veo a nadie. Bueno, pues habítalas. Se trazaba, hay un cerro por ahí, 2 ríos por acá, 3 árboles por aquí más. Y ocurría muchas veces que las tierras que se concedían formaban parte de una propiedad. Había sobreimposición en las concesiones de tierra. Había ocasiones en que se concedían tierras de ampliación a un hacendado y esas tierras concedidas formaban parte de las tierras de los huertos de un pueblo. O sea, de verdad, cosas extraordinarias y paradójicas. Por supuesto, no había un trazado, no había una agrimensura. De allí se volvieron famosos los agrimensores, los que se encargaban de medir la tierra, pero hubo un periodo bastante confuso en el que no quedaba claro nada de esto. Se genera entonces una simbiosis entre los pueblos que proveen a la hacienda de mano de obra y la hacienda que organiza el espacio. Y ya lo destacará Jean Day Lloyd en su oportunidad, en su conferencia, hay una franja de campesinos relativamente libres, que no son indígenas, los rancheros. Los rancheros, esa capa, digamos, de clase media rural que se ocupa de explotar, de arrendar las tierras como arrendatarios, como aparceros, como medieros, como tercieros, diferentes modelos, digamos, de unidad de explotación, que explotan las tierras que la hacienda considera improductivas. Es una capa móvil, es una capa que tiene ciertos ingresos, que no es pobre, pero tampoco es rica.
Piensen también que la mayor parte de las haciendas de la Nueva España eran haciendas modestas. Había grandes hacendados, por supuesto, enormes latifundios, sobre todo en el norte de México, pero muchos eran hacendados medios. Eran hacendados que, de acuerdo con la economía preindustrial, siempre estaban al borde de la crisis. Al borde de una crisis que los podía llevar a la bancarrota y a la venta de sus propiedades. Consideren otro factor que no hay que perder de vista. Estas sociedades de antiguo régimen, estas sociedades preindustriales, dependían en buena parte del clima y del rendimiento de las cosechas. Un periodo de malas cosechas podía representar hambruna para toda una región. Aun cuando a 200 kilómetros hubiera una buena producción de maíz y trigo, una población podía morirse de hambre por un periodo de malas cosechas, por un periodo de sequía, por un periodo de lluvias excesivas, por un periodo de heladas intensas. Era terrible, era en realidad una vida muy frágil la del mundo preindustrial. Sumen a las malas cosechas las epidemias, y bueno, lo que tenemos es una vida extraordinariamente frágil. Podían algunos hacendados entrar en quiebra, vender sus propiedades e incrementar una gran hacienda. Es así como tenemos un cuadro extraordinariamente, dinámico, a veces problemático, conflictivo, por la posesión de la tierra en esta Nueva España del siglo XVII, en esta Nueva España que genera los grandes latifundios. Ahora, no se imaginen que en todas partes las haciendas eran completamente iguales. En el centro de México las haciendas podían ser realmente modestas. Pero en el norte de México es ahí donde tenemos los verdaderos latifundios. Esa imagen que tenemos del hacendado de voy a caballo y hasta donde me alcance la vista, ahí son mis tierras y dale todavía 2 vueltas más. Claro, eran grandes posesiones de la tierra porque se dedicaban a la ganadería, a la producción de ganado mayor. La ganadería mayor requiere amplias extensiones de tierra porque las vacas comen mucho y hay que moverlas constantemente para que los suelos vuelvan a enriquecerse y el ganado pues se provea, ¿no? Entonces, los grandes latifundios los encontramos allá y también en el estado de Veracruz. Hay gran producción ganadera. Pero hay toda una escala entre el gran latifundio, la hacienda modesta del centro de México, los ranchos, multitud, decenas, centenas, miles de ranchos poblando. De hecho, piensen ustedes que muchas veces los rancheros fueron en realidad los actores de los grandes movimientos sociales, no los indígenas explotados, los acasillados del porfiriato que bien conocemos por la obra de John Kenneth Turner. No, esos no, es el factor móvil el que en realidad formó parte de los grandes levantamientos populares, sin que dejaran de estar, por supuesto, presentes los indígenas, como en la rebelión que inició Miguel Hidalgo. Bien, entonces tenemos pueblos, tenemos ranchos, tenemos haciendas y tenemos congregaciones religiosas. La Iglesia articuló también el espacio novohispano con jurisdicciones eclesiásticas. Como todos ustedes saben, hay clero secular y clero regular. Las órdenes religiosas, con excepción de los franciscanos, todas se dieron a la tarea de adquirir enormes cantidades de tierra y de propiedades en las ciudades. Y gradualmente la Iglesia y sus congregaciones se volvieron el gran rentista de la Nueva España, al grado, como comenté un momento, en que llegó a poseer hasta el 60% de la tierra en estas latitudes.
Si miramos a través del tiempo, vemos que los poseedores de la tierra son los conquistadores, los nobles indígenas, los caciques, después los encomenderos, posteriormente las órdenes religiosas. Y algo que es muy interesante, conforme madura la sociedad novohispana, los grandes propietarios de la tierra se vuelven comerciantes y mineros. Comerciantes y mineros invierten su riqueza en la tierra, no en las acciones de la bolsa de valores, que no la había. La tierra. ¿Dónde se cifra la riqueza en el mundo preindustrial? En la tierra. De manera que comerciantes y mineros invierten su dinero en la tierra. Y el gran prestamista de la época es la Iglesia Católica. Por eso, cuando se implementan las reformas borbónicas y sobre todo a principios del siglo XIX, en 1803-1805, la política de consolidación de vales reales a través del cual la corona pide redimir los capitales hipotecarios, ¿qué es lo que hace? Les pide a todos las hipotecas y todos están endeudados con la iglesia y no es capital líquido, todo está en la tierra y muchos se van a la quiebra porque tienen que vender sus haciendas. Uno de los casos, la familia Hidalgo, que ve perder algunos de sus ranchos y de sus posesiones y que también por eso están muy enojados con el régimen colonial porque se han visto afectados por esa enorme desposesión de la tierra. Entonces, mineros y comerciantes participan, el comercio se articula y la minería en este espacio agrario rural ocupa un lugar vital, importante. Las minas, los centros mineros, tienden a organizar las unidades de producción. Por ejemplo, el Bajío, que durante el siglo XVI realmente no fue importante, era una zona ganadera de baja producción, pero hacia mediados del siglo XVII y sobre todo a principios del siglo XVIII comienza a despuntar la región del Bajío, deja de ser una región ganadera para convertirse en lo que se llamó el granero de México, el granero de la Nueva España, y articula en torno a la producción de plata la agricultura y la ganadería. Hay zonas de actividad que terminan por constituirse en los ejes, en los polos de atracción económica. Ya que tuvimos aquí a John Tutino, pues conviene destacar una de sus afirmaciones en el sentido, y se ha señalado muchas veces, que la Nueva España parecería estar en un mundo preindustrial, que se resistía a las innovaciones tecnológicas, al gran comercio, que no había estado inserta en el gran capitalismo. Y bueno, lo que revelan las reflexiones de Tutino es que el Bajío mexicano formaba parte, era una pieza fundamental en el capitalismo moderno incipiente, porque de ahí salía el metal que servía como valor de cambio, las monedas, y todo lo que se articuló en torno al Bajío era perfectamente capitalista. Eso que digan, es que los españoles no estaban a favor del capitalismo, no, señores. La plata mexicana circulaba en todo el mundo, llegaba a China y llegaba a Japón. Si eso no es un circuito capitalista, bueno, pues entonces, ¿qué podemos esperar? La minería articula los centros de producción y vale la pena decir, esa minería comienza a despuntar de forma prodigiosa en el siglo XVIII. Las grandes masas de producción minera tienen lugar precisamente en ese siglo. Claro, fue un derroche espectacular porque los grandes envíos se enviaban a España para que España sostuviera sus guerras en Europa. Y como dice Eduardo Galeano en alguno de sus libros maravillosos, España tenía la vaca y otros se bebían la leche. Pues así sucedió. A través del coste de las guerras, la plata americana empezó a enriquecer a otras naciones. ¿Qué naciones? Francia e Inglaterra. Es lo que Marx denominó la acumulación originaria de capital.
obtener los recursos argentíferos y servir como punto de partida para la revolución industrial. Tenemos centros mineros en Pachuca, en Guanajuato, en Zacatecas, en San Luis Potosí, pero también en Taxco, en Tlalpujahua. O sea, piensen en los grandes centros mineros como Guanajuato, pero también piensen en la irradiación que tuvieron otros centros mineros como Tlalpujahua o Taxco, en su medida y en su dimensión. Si dicen, bueno, Taxco era realmente modesto, bueno, vean la iglesia de Santa Prisca y vean cuán modesto fue esa producción. Era realmente fastuosa, ¿no? Y parte de esa riqueza, hay que decirlo, porque también forma un legado artístico y cultural en México, cuando vamos a las iglesias poblanas, cuando vemos esos retablos maravillosos del barroco, ahí está el esplendor y ahí está la riqueza mexicana. Realmente es un reflejo, y diría prácticamente es un tímido reflejo de lo que era aquel esplendor fastuoso. Bien, al lado de la organización del campo, con su eje fundamental en la hacienda, en el latifundio, con la pervivencia de pueblos y ranchos, con la organización de las minas, también tenemos el trazado de las rutas comerciales. Son unas rutas comerciales que son menos densas, menos tupidas que en la actualidad, pero ya pueden avisorar hacia dónde se orientaban las rutas comerciales. La ruta principal era la que iba de la Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz a España. Había también una ruta de la Ciudad de México al puerto de Acapulco que comunicaba con Oriente, la famosa Nao de China. Había una ruta más que partía de la Ciudad de México a Guatemala para controlar el flujo con América Central. Y una tercera ruta, la ruta de la Ciudad de México a Santa Fe de Nuevo México. Como ustedes son muy inteligentes y muy perceptivos, habrán notado que yo tenía un mismo punto de partida, ¿no es cierto? Es como decir que la historia toda sale del INER, lo cual tendría parte de verdad. Un centro de partida, la Ciudad de México. De la Ciudad de México se va a Veracruz, a Santa Fe, a Acapulco y a Guatemala. Son rutas comerciales que tienen un punto neurálgico. Si ustedes se preguntan por qué el país que surgió después del proceso 1810-1821 pasó a llamarse Primer Imperio Mexicano, ya tienen una respuesta con la descripción de las rutas comerciales. Fue una economía centralizada en un país, en una región. ¿Cuál fue el objetivo principal de Hernán Cortés en el siglo XVI? La conquista de la Ciudad de México. ¿Qué ciudad organizó el espacio novohispano? La Ciudad de México. Ustedes me pueden decir, oye, pero también existía Guadalajara y San Luis Potosí y Valladolid. Puede que tengan una perspectiva actual, pero Guadalajara era una cosita de nada en el Bajío mexicano. Era muy pequeña. Mientras la Ciudad de México podía tener 100,000 habitantes, había ciudades como Guadalajara, San Luis Potosí, que tenían 10,000, 20,000 habitantes. Pues que son 20,000, ¿no? Cuando en Iztapalapa caben 8 millones. De verdad, eran ciudades muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, tenemos un centro vital que organiza todo, un centro vital que además tiene una enorme trascendencia y una enorme significación. Cuando hablamos de geografía de México, ustedes no piensan en la geografía de la Ciudad de México, piensan en la geografía del país. Piensen ustedes que cuando se constituyó este país bajo la denominación de Primer Imperio Mexicano, después para abreviar México, ¿de dónde tomó el nombre el país? De una ciudad y de un pasado mítico, ¿no es cierto? Y todo pasó a llamarse México. Es un proceso omniabarcador de un control originario históricamente constituido que pasó
a darle identidad a una macrorregión. Nuestro país es enorme. A mí me habría gustado que hubiera seguido enorme como a principios del siglo XIX, pero bueno, pues la situación de nuestra historia condujo a que perdiera la mitad de su territorio, pero un país enorme, bajo una denominación, México. Bien, hay un último cambio sobre que quisiera llamar con ustedes la atención. Bueno, aquí hay algunas imágenes, ciudades novohispanas. Es importante llamar la atención, creo que ya se los había descrito. La organización especial de las ciudades, esa cuadrícula originaria, en Puebla es muy clara y muy visible. De hecho, a un poblano le preguntan, oye, ¿dónde está 12 Sur? Y te dice, a ver, mira, chato, ponte en el centro, hacia allá está el sur, hacia allá está el norte, este o oeste, a donde te quieras ir, las calles van así, no te pierdes nunca. Una cuadrícula perfecta. Es así como se tienen las ciudades. Por eso cuando visitamos Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Morelia, vemos una misma antes Valladolid, vemos una misma disposición en la organización urbana. Claro, la traza original es cuadradita, está orientada. Conforme comienzan a avanzar, ya la organización no es tan regular. Esa organización que ya no es regular partió del crecimiento poblacional, cuando el crecimiento urbano se dispara y las ciudades empiezan a crecer con relativo desorden. De hecho, en el siglo XVIII lo que vemos es no solamente una demanda mayor de tierras, también hay una proliferación de gente que migra del campo a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Hay más de una descripción donde los habitantes, las clases acomodadas de las ciudades exigían a las autoridades civiles la expulsión de los migrantes que estaban llegando en masa a las ciudades porque representaban peligro, bandolerismo, desempleo y la necesidad de alimentar a esos cuadros que se denominaban los léperos. Hubo incluso propuestas por amurallar las ciudades para impedir que esa gente migrante del campo llegara a las ciudades. Les va a parecer una novedad, pero ese flujo constante de pobres a las ciudades es algo que se presenta en la historia de Europa durante más de un milenio. Es el mismo fenómeno que vemos aquí. Hay hambruna, ¿a dónde te vas? A las ciudades, porque en las ciudades hay todo. ¿A dónde emigraron las personas en la Revolución Mexicana que veían asolados sus campos? Emigraron a las ciudades. Tenemos fenómenos muy interesantes, pues. Y en las ciudades, solo para ponerlo de relieve, tenemos un crisol muy interesante. O sea, no solamente es la organización del espacio, de la producción agrícola, de la producción minera, de las redes comerciales, también cómo se configura esta propia sociedad, una sociedad urbana compuesta, por supuesto, por élites. Cuando Alexander von Humboldt visitó la Nueva España y dio esa expresión de que México era la ciudad de los palacios, se estaba fijando en las ciudades de la aristocracia novohispana. Una ciudad pastuosa, pero también con sus lupanarios, con sus arrabales y con sus léperos. En una visión romántica, por supuesto, todo el mundo se imagina como el conde de Eras, ¿verdad? O como la Güera Rodríguez, ¿no? Oh, yo quisiera vivir en la Nueva España, quisiera ser la Güera Rodríguez. Yo tristemente pienso y digo, a mí no me gustaría porque sería un lépero. Sí, invariablemente, yo soy sin apellidos, entonces sí, andaría yo en la leperusa, ¿no? Medio encuerado, cargando cántaros de agua, barriendo calles, cargando el cuero de pulque, en fin. Fuera de esta cosa fastuosa, la Ciudad de México está poblada por indígenas, avecindados en las proximidades, y por esta capa extraordinariamente móvil de los pobres de la Ciudad de México que se dedicaban a las labores humildes. Pueden ver esa imagen. Desafortunadamente nuestro proyector no se ve bien. Esperemos que la nueva administración nos haga justicia y nos dé recursos mejores para que ustedes puedan apreciar. Yo la veo magnífica aquí, pero pueden ver que el hombre que está en la ilustración de la derecha pues está relativamente desnudo, ¿no? Hay una desnudez
su ropa, en sus prendas, descalzo, obviamente. La mujer igual, en fin, es una población que está presente y que no hay que perder de vista, que forma parte de los agentes sociales. Solamente, y a propósito, para que lo tengan como referente, cuando busquen la obra de Luis Fernando Granados, Sueñan las piedras, donde describe el motín popular, los sectores populares oponiéndose a la presencia de tropas norteamericanas en la Ciudad de México, los léperos están ahí presentes. O sea, son agentes del cambio, de verdad, son agentes del cambio. Aquellos que clamaron por Madero también, en fin, está ahí la población rural extraordinariamente presente, vital. Hay que decir que esta sociedad, aunque era extraordinariamente móvil, solo hasta el siglo XVIII comenzó a tener buenos caminos. La inmovilidad, por la falta de caminos, por el bandolerismo también, impedía la circulación grande de la población. Bueno, las minas, las rutas de comercio que les había descrito. Finalmente, haré un señalamiento sobre una transformación que tuvo lugar en el siglo XVIII. No solamente creció la población, como les había comentado, se incrementa la producción de la plata. También el siglo XVIII marca un cambio dinástico en España. Se extingue la Casa de los Austria y viene una nueva dinastía proveniente de Francia, la Casa de los Borbón. Es una casa que trae toda la escuela del Estado temprano francés. Francia es el primer Estado propiamente moderno. Después le seguirá Inglaterra. Entonces, esa idea del Estado moderno que controla, que regula, que administra, que genera las reglas del juego político, se traslada precisamente a la Nueva España con un propósito: reordenar para administrar mejor. Las reformas borbónicas se dieron cuenta que el Estado español estaba extraordinariamente disperso, que había concesiones, otorgamientos, pero eran a discreción conforme pasó el tiempo. Ahora lo que se trataba era de regular, de suprimir privilegios y que el Estado se convirtiera en el principal regulador de la vida económica, política, social y hacendaria de sus posesiones. Administrar mejor para tener mejores recursos, para tener un Estado fuerte frente a los grandes rivales Francia e Inglaterra. Esa reorganización que inició en España se trasladó a la Nueva España y tuvo consecuencias enormes. Por ejemplo, en 1767 se ordenó la expulsión de los jesuitas, una orden religiosa que brindaba cultura, pero que también tenía conjuntos de haciendas más progresistas en la Nueva España y una enorme riqueza. También se ordenó la organización administrativa de la Nueva España en intendencias y en provincias internas de Oriente y de Occidente. ¿Qué es lo que sucedió? En la medida en que se implementan nuevas unidades administrativas, la corona quiso quitar toda la bola de redes sociales que se habían imbricado en la Nueva España, porque muchas veces el virrey era compadre de los hacendados, o el virrey mismo era un hacendado, entonces se concedía privilegios, se regularizaba propiedades, fallaba en contra de los que no tenían bien. Cuando llegan las nuevas autoridades administrativas, ¿ustedes creen que les importan los compadrazgos y las relaciones políticas novohispanas? Les valen madre. ¿Y qué es lo que hicieron? A un lado todo el aparato y llegan los nuevos funcionarios que no son leales ni al compadre ni al dueño de la hacienda, son leales a la corona. Más aún, la primera camada de nuevos administrativos de reformas borbónicas estaban emparentados con el primer reformador, con José de Gálvez, y todos se apellidaban Gálvez. O sea, había un Bernardo Gálvez, un Luis de Gálvez, un tal de Gálvez, y todos eran intendentes. Entonces, venga a nosotros tu reino. ¿Qué se generó? Una enorme contradicción entre los nuevos funcionarios y los antiguos,
que habían consolidado su dominio aquí. Por eso comenzaron a sentirse a disgusto, porque la corona administraba todo y pues les dejaba poquito del pastel aquí, menos para la corrupción, y cuando te quitan la corrupción pues sí te duele, ¿no? De ahí vienen los ingresos. Es la lógica del corrupto, la mía no, porque soy asalariado. Y les consta, nunca les he pedido un peso en absoluto a ustedes. Es más, si puedo les doy. No me pidan ahora porque no, la quincena me queda lejos. Pero eso es lo que se genera, una extraordinaria contradicción, pues, de un Estado que pretende modernizar para hacer más eficiente su administración y una sociedad novohispana que está anclada en los privilegios y en las redes clientelares y de poder. Vinieron las reformas borbónicas a desarticular eso, más aún, a implementar la ocupación de los grandes cargos públicos por parte de peninsulares y no de criollos. ¿Y qué es lo que surgió aquí en la Nueva España? Una sociedad de criollos. ¿Cuántos eran los españoles peninsulares hacia 1810? 3% de la población. O sea, nada. Una parte de indígenas, otra parte de mestizos y castas, y dentro de esas castas 3% de españoles peninsulares, 3% que controlaba los grandes puestos públicos. ¿Y los criollos americanos? Les corresponden los cargos medios. No la alta oficialidad del ejército, que también se implementa a raíz de las reformas borbónicas, sino los puestos medios. Y lo que tenemos es un sector criollo que comienza a cobrar conciencia de la americanidad, de su especificidad, de su identidad, y dice, bueno, ¿y por qué si nosotros nacemos aquí? ¿Por qué si nosotros generamos la riqueza, no gozamos de esa riqueza y no administramos esa riqueza? Ese orgullo criollo, esas contradicciones que generaron las reformas borbónicas junto con la presencia de crisis agrícolas, 1808, 1809, 1810 fueron periodos de malas cosechas que generaron hambruna, desempleo, malestar, que afectaron a rancheros, indígenas, artesanos, un conjunto de malestares que dieron lugar finalmente a la irrupción de un gran malestar, no al modo de las rebeliones indígenas que plagaron la historia novohispana, sino una gran rebelión comandada por un líder espiritual y por un capitán de regimiento de dragones, Hidalgo y Allende. Haciendo un replanteamiento, no fue el gran personaje el que dio lugar al surgimiento o al inicio de la guerra por el establecimiento de un país independiente y soberano. Fueron una multitud de causas y multitud de actores que estuvieron detrás de ese hombre exigiendo lo que consideraban que lo que les correspondía, exigiendo también tierra. Y si ustedes lo piensan, esos latifundistas, esos hacendados, ¿quiénes eran? Propietarios. ¿Quiénes eran? Muchos de ellos españoles. ¿Cuál fue una de las consignas de la revuelta de Hidalgo? Mueran los gachupines. ¿Qué significa mueran los gachupines? Bueno, no solamente que mates al fulano. Están las tierras, están las deudas, está la posibilidad de organizar los recursos de una manera diferente. Mueran los gachupines significaba la posibilidad de apropiarse de recursos que les habían sido arrebatados durante cientos de años. Por eso las personas siguieron a Hidalgo en su causa. Al lado, por supuesto, de clase política que tenía ideas avanzadas sobre cómo organizar, sobre ideas de representación política y demás. Bueno, este magnífico territorio que hereda el primer imperio mexicano se ve enorme, ¿no? Es prodigioso, además, es portentoso. Si ustedes lo ven, 4 millones de kilómetros cuadrados, nada despreciables, pero en menos de 30 años, el país naciente, México, perdió la mitad de su territorio a manos de una guerra injusta contra los Estados Unidos de América. Y bueno, en 1853 Santana, para evitarse, según esto, una guerra más, vendió el territorio de la Mesilla hasta lo que nos queda actualmente. Ustedes pueden ver que es un mapa extraordinariamente dinámico,
Hay ciudades que solo vendrán a tener vigencia, piensen ustedes en Torreón, hasta el Porfiriato, pero otras ciudades que son realmente históricas, Oaxaca, Valladolid, Ciudad de México, Puebla, en fin, que integran el territorio, que constituyen, digamos, este mapa enormísimo de conformación de una organización agraria que permitirá explicar por qué la cuestión de la tierra, con sus poseedores legales e ilegales, con sus propietarios originarios, despojados, desplazados, vinieron a generar un concierto extraordinariamente interesante durante los siglos XIX y XX. Son estos campesinos, son esos rancheros, son esos aparceros, son estos indígenas que viven en la sierra, pero también son los hacendados, los grandes propietarios, los grandes capitalistas, los comerciantes, los que integran el gran elenco de la historia que los buenos especialistas vendrán a contarles en conferencias todos los martes y jueves, a partir del jueves 7 y hasta el martes 7 de marzo, del jueves 7 de marzo, en este curso sobre la cuestión agraria en México. Les agradezco a ustedes la generosidad de su atención. Gracias.